Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios, donde hablamos de lo que sea en cualquier momento. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de cuatro de mis escritores favoritos: Oscar Wilde, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe y el señor Tolkien. Cada uno de estos autores tiene un estilo único que ha dejado una marca indeleble en la literatura, desde el ingenio satírico y la profundidad psicológica de Wilde hasta el horror cósmico y los mundos fantásticos de Lovecraft y las fantasías épicas de Tolkien, pasando por los relatos macabros y poéticos del señor Poe. Exploraremos cómo sus obras han influenciado y resonado a través del tiempo. Prepárese para un viaje lleno de historias intrigantes, análisis profundos y curiosidades literarias mientras exploramos qué hace que estos escritores sean tan especialmente buenos y por qué continúan capturando nuestra imaginación y nuestra fascinación. Así que sin más preámbulos, empecemos este viaje literario juntos. Bien, voy a hablar sobre estos autores, digamos que el que menos me gusta, el que más me gusta, aunque realmente los cuatro son súper buenos. Voy a empezar con el señor Oscar Wilde. Su nombre verdadero es Oscar Fingal Flintier Wills Wilde. Nació en Dublín, Irlanda, perteneciente al Reino Unido, el 16 de octubre de 1854. Murió en Francia el 30 de noviembre del año 1900. Conocido como Oscar Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo de orígenes irlandeses. Wilde es conocido como uno de los dramaturgos más destacados de Londres. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura. Como portavoz del esteticismo, se dedicó a varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. También exploró profundamente el catolicismo, religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida porque en la obra aparecían personajes bíblicos. Escribió 4 comedias divertidas para gente seria a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos del Londres victoriano tardío. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en los escenarios, Wilde demandó al padre de su amigo y amante, Alfred Douglas, por difamación al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado durante 2 años, obligado a realizar trabajos forzados. En prisión escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual que experimentó tras sus juicios, un contrapunto a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación partió inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra, La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió de meningitis en París a la edad de 46 años en la indigencia. Después de ser el gran dandy, pasó a ser, digamos, lo peor de la sociedad, hablándolo vulgarmente, ¿verdad? Oscar Wilde estuvo casado con Constance Lloyd. Después de graduarse en el Magdalen College, Oscar Wilde regresó a Dublín, donde conoció y se enamoró de Florence Malcolm. Ella, por su parte, inició una relación con Bram Stoker, con quien se casó en 1878. Percatándose del enlace, Wilde anunció su intención de abandonar Irlanda de forma permanente. Finalmente salió del país en 1878 y solo regresaría en 2 ocasiones y por motivos de trabajo. Los siguientes 6 años los pasó en Londres, París y en los Estados Unidos, a donde viajó para impartir conferencias. En Londres conoció a su esposa, hija de Horace Lloyd, consejero de la reina.
Durante una visita de esta a Dublín, Wilde aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio. Finalmente se casaron el 29 de mayo de 1884 en Paddington, Londres. Las 250 libras de dote de Constance permitieron que la pareja viviera en un lujo relativo. Tuvieron hijos, Cyril y Vivian. Se separaron a consecuencia del escándalo por el proceso de Wilde. Tras el encarcelamiento de Wilde, Constance cambió su apellido al de sus hijos, Holland, para desvincularse del escándalo, aunque nunca se divorció de Wilde, quien también fue obligado a renunciar a la patria potestad de sus dos hijos. Hablemos del esteticismo del señor Wilde. Reclinado por su libro poema Retrato de Napoleón Sarony en Nueva York, recibió una profunda influencia de los escritores John Ruskin y Walter Pater, que defendían la importancia central del arte en la vida. El propio Wilde reflexionó sobre este punto de vista cuando en el retrato de Dorian Gray escribió que todo arte es más bien inútil. De hecho, esta cita refleja el apoyo de Wilde al principio básico del movimiento estético, el arte por el arte. Esta doctrina fue acuñada por el filósofo Victor Cousin, promovida por Théophile Gautier y adquirió prominencia con James McNeill Whistler. El movimiento estético es esteticismo, representado entre otros por Walter Pater y William Morris, tuvo una influencia permanente en las artes decorativas inglesas. Wilde, uno de sus principales representantes en Gran Bretaña, llegó a ser una de las personalidades más prominentes de su época, aunque sus iguales en ocasiones lo tildaban de ridículo. En el plano político, Wilde apoyaba un tipo de socialismo libertario y anarquismo filosófico y expuso sus ideas en el texto El alma del hombre bajo el socialismo. Eso es más o menos un poco lo que quería hablar sobre Oscar Wilde. Sus obras más destacadas son El retrato de Dorian Gray de 1890, una novela que explora temas de vanidad, juventud eterna y moralidad a través de la historia de Dorian Gray y su retrato. También tenemos El abanico de Lady Windermere, comedia teatral que satiriza las normas sociales y morales de la alta sociedad victoriana con diálogos ingeniosos y personajes intrigantes. Tenemos también Una mujer sin importancia de 1893, comedia teatral que critica la hipocresía social, especialmente en relación con la moralidad sexual y las normas de género en la sociedad victoriana. La importancia de llamarse Ernesto de 1895, una comedia conocida por su humor brillante y sus juegos de palabras que explora temas como la identidad y la búsqueda del amor verdadero. Esta comedia teatral se la dedico al 100%, es muy buena. Y tenemos ya por último El gigante egoísta de 1888, un cuento infantil que reflexiona sobre la generosidad y la redención a través de la historia de un gigante que descubre el valor del amor y de la amistad. Otra obra súper recomendada del señor Wilde. Bien, ahora pasemos por el tercero. El tercero en mi lista es el señor Edgar Allan Poe. Nació en Boston, Estados Unidos, 19 de enero de 1809 y murió en Baltimore, en el mismo país, el 7 de octubre de 1849. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras de género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Como decía, nació en Boston y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Frances y John Allen, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con sus padrastros, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, de 1827. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, pero su impronta llegada mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura de fantasía victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, Fyodor Dostoyevsky, William Faulkner, Franz Kafka, Lovecraft,
Arthur Conan Doyle, James Ambrose y Gowi de Maupassant. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en su libro Los Raros. Es un detalle que quería mencionar también. Poe hizo incursiones asimismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía y el mesmerismo. Su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica, el cine, por ejemplo, las muchas adaptaciones de sus relatos, como por ejemplo El Cuervo. Su último reencuentro en Richmond con su antiguo amor de juventud, Sarah Elmira Roster, lo animó una vez más a contraer matrimonio. La novia puso la condición de que abandonara sus malos hábitos. El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por un viejo amigo al hospital donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda recogida por Julio Cortázar y otros autores cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds y que al expirar pronunció estas palabras: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Tanto los informes médicos como el certificado de función se perdieron. Los periódicos de la época informaron de que la muerte de Poe se debía a congestión o inflamación cerebral, el eufemismo que solía utilizarse para los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes como el alcoholismo. En 1875 los restos de Poe fueron trasladados a un monumento en Baltimore donde descansa junto a los de su esposa Virginia y su suegra María. Dentro de la obra epistolar de Poe, intensa durante toda su vida, es de lectura sobrecogedora la que se refiere a sus últimos meses de vida. En estas cartas se advierte cómo se alteraban en el escritor los accesos de lucidez y del brusco entusiasmo con otros de la más negra desesperación. En este tiempo Poe solía dar pruebas de su deseo de morir y en alguna ocasión incluso pidió a su tía María Clem, el único ser vivo con el que se unía a esta tierra, que muriera a su lado. De las obras destacadas del señor Poe, tenemos El Cuervo de 1845, un poema narrativo que cuenta la historia de un hombre atormentado por la pérdida de su amada y la llegada de un cuervo misterioso que repite la palabra nunca más. Es uno de los poemas más famosos del señor Poe. Los crímenes de la calle Morgue de 1841, considerado uno de los primeros relatos de detectives y precursor del género policial, introduce al detective Auguste Dupin, quien resuelve un asesinato aparentemente imposible. La caída de la casa Usher de 1839 es un relato gótico que narra la historia de un hombre que visita la casa de su amigo enfermo, Roderick Usher, y presencia eventos sobrenaturales que llevan a un desenlace trágico. También tenemos El corazón delator de 1843, cuento en el que un narrador anónimo confiesa el asesinato de un anciano y describe cómo el sonido del corazón del hombre muerto bajo el suelo lo conduce a la locura. Y finalmente tenemos El gato negro de 1843, relato que explora temas de culpa, locura y terror. Narra la historia de un hombre cuya obsesión por los gatos lo lleva a cometer actos de violencia solo para ser atormentado por las consecuencias. Y bien, esto es lo que tenía que hablar del señor Edgar Allan Poe. Hay muchas otras cosas que se pueden decir tanto de Oscar Wilde como del señor Allan Poe, pero podría dedicar un podcast entero a solo hablar del señor Wilde y del señor Edgar Allan Poe. Pero bueno, por ahora continuemos. Ahora tengo al señor H.P. Lovecraft, conocido como Howard Phillips Lovecraft. Nació en Providence el 20 de agosto de 1890 y murió en el mismo lugar el 15 de marzo de 1937. Más conocido como H.P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico de horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradiciones históricas del terror sobrenatural. Incluye elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa, venida a menos, razón que marcó en buena medida la personalidad elitista del autor de Providence. Su padre murió cuando éste era aún muy pequeño y su madre lo sobreprotegió, intentando que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. En 1921, cuando el autor contaba con 31 años, la muerte de su madre le afectó profundamente. Luego conoció a la escritora y comerciante Sonia Green, con quien contrajo nupcias y se mudó a Nueva York, pero fracasó en su matrimonio, tras sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina, donde se acrecentó su racismo.
Lovecraft decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías hasta el fin de sus días. En su estancia en Nueva York, Lovecraft continuó intercambiando correspondencia con autores como Robert E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashman o August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, con algunos de ellos formando lo que se denominó posteriormente el Círculo de Lovecraft. Dichos autores colaboraron en buena medida con el desarrollo de su propia literatura y salvaron la obra de Lovecraft del olvido. Daba largos paseos nocturnos y le invadía una profunda sensación de soledad y frustración. Durante esa época desarrolló sus obras más representativas como La llamada de Tulu, En las montañas de la locura y el caso de Charles Dexter Ward, que si no los han leído se los recomiendo. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarca literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son en literatura los relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft como Jerusalem's Lot y Pesadillas y Alucinaciones, el ensayo escrito por el propio H.P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, el cual es además uno de los mejor considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics guionizados por el escritor Alan Moore, como Providence, grupo de rock and roll y el heavy metal, como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales. Juegos de rol como La llamada de Tulu, publicados por editoriales diversas. Videojuegos como Alone in the Dark, que han basado sus temáticas en la mitología de mitos y de Tulu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la gran pantalla, como el Reanimator de 1985 de Stuart Gordon, El color del espacio exterior de Richard Stanley, e incluso el director Guillermo del Toro ha querido adaptar desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones de género pulp como Weird Tales, que les recomiendo leerlos si no lo han leído. Solo los aficionados a este tipo de literatura conocían su nombre. De entre ellos mantuvo una prolífica correspondencia con otros escritores contemporáneos como Clark Huston Smith y August Derleth, con los que forjó una gran amistad incluso sin haberse conocido nunca en persona. Se estima que durante su vida escribió 100.000 cartas. En algunas ocasiones las fechaba 200 años antes de la fecha que habían sido escritas, lo que las databa en la época colonial antes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, una guerra que lo hería por su anglofilia. Explica que, según él, en los siglos XVIII y XX habían sido los mejores, el primero siendo el siglo de nobleza y de gracia y el segundo el de la ciencia, en tanto que el siglo XIX, en particular la época victoriana, habría sido un error. Desgraciadamente también la obra de Lovecraft ha sido llevada a, no sé si decirlo, personalizaciones por algunas personas, inclusive personajes homosexuales han llegado a películas de Lovecraft. Unos de sus dioses han sido ridiculizados de alguna forma. Algunos de los seguidores de Lovecraft no han visto esto con buenos ojos, las modificaciones, puesto que parecen contradecir la visión del autor en un universo desordenado y sin plan, donde los seres menos malevolentes simplemente no se interesaban en la humanidad. Muchos aficionados se preguntan si el propio Lovecraft había aprobado la extensión de algunos de sus autores. Se especula que él era muy comprensivo con la clase de adicciones y modificaciones, por lo que probablemente hubiera dado el visto bueno a escritores como Derleth, pero no hubiera adaptado para sus propias historias, o sea que él hubiera dejado que otras personas trabajaran en lo de él, pero él no hubiera modificado sus escritos. Bueno, yo al menos como fan de Lovecraft sí pienso que se maltrató mucho la obra de Lovecraft, ¿verdad? Pasó a ser de un escritor oculto en las sombras, ¿verdad? Debido a la temática de sus novelas de terror, que era algo que no era muy común. Ahora la gente ve el terror como si nada. Y lo volvió popular en algún momento, pero también adaptaron sus obras a las nuevas ideologías y nuevas tendencias y pues lo han corrompido, digamos, por decirlo de alguna manera. El trabajo de Lovecraft pues no se le ha dado el valor real que merecía desde su principio y ahora, por ejemplo, Stephen King, que le ha hecho sus homenajes, pues algo de renombre ha tenido, pero sí siento que se ha maltratado su obra. La influencia de Lovecraft, se dice que las pesadillas que Lovecraft sufría le sirvieron de inspiración directa para su trabajo y quizás una visión directa de su inconsciente y su simbolismo explica su continuo revuelo y popularidad. Todos estos intereses le llevaron a apreciar de manera especial el trabajo de Edgar Allan Poe, que influyó fuertemente en sus primeras historias de atmósfera macabra y miedos ocultos que acechan en la oscuridad. El descubrimiento de Lovecraft de las historias de Edward Plunkett y Lord Dunsany llevó su literatura a un nuevo nivel, resultando en una serie de fantasías que tomaban lugar en la Tierra de los Sueños.
Fue probablemente la influencia de los cuentos de Arthur McKean sobre la supervivencia del antiguo mal y de sus creencias místicas en misterios ocultos que yacían detrás de la realidad, la que ayudó finalmente a inspirar a Lovecraft a encontrarse a sí mismo a partir de 1923. Otra inspiración provino de una fuente insospechada, los avances científicos en áreas como la biología, la astronomía, la geología y la física, que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado a un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la vastedad infinita del cosmos. Estas ideas contribuyeron de forma decisiva a un movimiento llamado cosmicismo y proporcionaron a Lovecraft razones de peso para su ateísmo. Bien, ya para terminar sobre Lovecraft, como decía también de los anteriores escritores, pues de Lovecraft podemos hablar un podcast completo de solo él, que me encantaría hacerlo. De hecho, según yo he narrado varios de sus escritos, ¿verdad? Desde mi posición amateur, porque realmente me fascina el trabajo del señor Lovecraft. Bien, y sus obras más importantes son La llamada de Tulu de 1928. Este relato corto es uno de los más famosos de Lovecraft y presenta al ser cósmico Tulu despertando de su sueño milenario para traer caos al mundo. En las montañas de la locura de 1936, novela corta que narra la expedición a la Antártida y el descubrimiento de antiguas ruinas alienígenas y seres horribles que desafían la comprensión humana. El horror de Dunwich, de 1929, un relato que se centra en un pueblo rural de Massachusetts donde ocurren eventos inexplicables relacionados con rituales oscuros y seres sobrenaturales. El color que cayó del cielo, de 1927, es un relato sobre un meteorito que cae en una granja y libera una entidad alienígena que afecta la vida y la tierra circundante de maneras grotescas y desconcertantes. La sombra sobre Ismaud, de 1936, novela que sigue a un joven que descubre la oscura historia de Ismaud, una ciudad pesquera aislada de una población mutante y cultos secretos dedicados a seres antiguos. Bien, ahora voy a hablarles del escritor, mi escritor favorito, el que considero el mejor escritor de todos los tiempos, el señor J.R.R. Tolkien. Su nombre real es John Ronald Reuel Tolkien. Nació en Bloemfontein, Estado Libre de Orange, el 3 de enero de 1892 y murió en Bournemouth, Inglaterra, el 2 de septiembre de 1973. A menudo citado como J.R.R. Tolkien o J.R.R.T. Fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico. Nacido en el Estado Libre de Orange, hoy parte de Sudáfrica, conocido principalmente por ser el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos. De 1925 a 1945, Tolkien ocupó la cátedra de Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford, enseñando anglosajón, y de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo cercano del también escritor C.S. Lewis y ambos eran miembros de un informal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en las amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion, una obra espectacular que se las recomiendo. Los hijos de Urim también fue una de las obras editadas por el señor Christopher. Estos libros, junto con El Hobbit y El Señor de los Anillos, fueron un cuerpo conectado de cuentos, poemas, historias de ficción, idiomas inventados y ensayos literarios sobre un mundo imaginario llamado Arda, y más extensamente sobre uno de los continentes conocidos como la Tierra Media. Entre 1951 y 1955, Tolkien aplicó la palabra legendarium a la mayor parte de estos escritos. Si bien escritores como William Morris, Robert E. Howard y R.R. Edison precedieron a Tolkien en el género literario de fantasía con sus obras tan famosas e influyentes como las de Conan el Bárbaro, el gran éxito del Hobbit y El Señor de los Anillos cuando se publicaron en Estados Unidos condujo directamente al resurgimiento popular del género. Estos han causado que Tolkien sea identificado popularmente como el padre de la literatura moderna de fantasía, o más concretamente de la alta fantasía. Los trabajos de Tolkien han inspirado muchas otras obras de fantasía y han tenido un efecto duradero en la cultura popular. En 2008, el periódico The Times le clasificó sexto en una lista de los 50 escritores británicos más grandes de 1945, lista que nunca he visto y no me puedo imaginar quiénes son los otros 4 que están delante de él. Sobre el pensamiento de Tolkien tenemos lo religioso. Tolkien fue un devoto católico y así se sintió el instrumento de la conversión de C.S. Lewis del ateísmo al cristianismo. Sin embargo, se decepcionó cuando este se volvió anglicano
una iglesia a la que Tolkien consideraba una distorsión del catolicismo basado en el auténtico y duradero odio a este, en lugar del catolicismo. Tolkien educó intensamente a sus hijos en su religión. En una carta fechada el 8 de enero de 1944, dirigida a su hijo Christopher con la intención de darle ánimos, le insta, tras explicarle un poco de la doctrina católica, a recurrir a las alabanzas. La carta continúa señalando varias otras formas religiosas de buscar tranquilidad e inspiración. En sus últimos años, Tolkien quedó profundamente decepcionado por las reformas y cambios llevados a cabo tras el Concilio Vaticano II, tal como recuerda su nieto Simon Tolkien. El señor Simon dice: recuerdo vívidamente cuando iba a la iglesia con él en Burmenton. Era un devoto católico romano y fue poco después de que la iglesia cambiase la liturgia del latín al inglés. Mi abuelo evidentemente no estaba de acuerdo con eso y daba todas sus respuestas en voz muy alta en latín mientras el resto de la congregación respondía en inglés. La experiencia me resultaba espantosa, pero mi abuelo le daba lo mismo. Simplemente tenía que hacer aquello que creía correcto. Constantemente se dice que existen paralelismos entre la saga de la Tierra Media y ciertos hechos de la vida de Tolkien. Suele argumentarse que El Señor de los Anillos representa a Inglaterra durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Tolkien repudió ardientemente esta opinión en el prefacio de la segunda edición de su novela, declarando que prefería la aplicabilidad a la alegoría. Trató ese tema con mayor extensión en su ensayo sobre los cuentos de hadas, en el que argumenta que los cuentos de hadas son válidos porque son conscientes en sí mismos y con algunas verdades sobre la realidad. Concluyó que el cristianismo en sí mismo sigue este patrón de conciencia interna y verdad externa. Su creencia en las verdades fundamentales del cristianismo y su lugar en la mitología lleva a los comentaristas a encontrar temas cristianos en El Señor de los Anillos, a pesar de su notable falta de referencia abiertamente religiosa, ceremonias religiosas o apelaciones a Dios. Tolkien se opuso vehementemente al uso de referencias religiosas por parte de C.S. Lewis en sus historias, que muchas veces eran abiertamente alegóricas. Sin embargo, Tolkien escribió que la escena del Monte del Destino ejemplifica líneas del Padre Nuestro. Con todo, no puede obviarse que en su carta de respuestas, Tolkien reconoció que El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. Su amor por los mitos y su fe devota se unieron en su creencia en que la mitología es el eco divino de la verdad. Expresó este punto de vista en su poema Mitopoeia, y su idea de que los mitos contienen ciertas verdades fundamentales se convirtió en un tema central de los Inklings en su conjunto. El pensamiento político de Tolkien era anticomunista. Tolkien apoyó el bando nacional liderado por Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, tras tener noticias de que milicianos rojos estaban destruyendo iglesias y matando a sacerdotes y monjas en las zonas republicanas. Tras reunirse con él en 1944, Tolkien expresó su admiración por el poeta sudafricano católico Roy Campbell, a quien consideraba defensor de la fe católica por sus acciones con el bando franquista. Tolkien despreciaba a Joseph Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial se refirió a él como ese viejo asesino sediento de sangre. Sin embargo, en 1961, Tolkien criticó tajantemente a un comentador sueco que había calificado al Señor de los Anillos como una parábola anticomunista, identificando a Sauron como Stalin, a lo que Tolkien expresó que la citación en la novela ya había sido concebida mucho antes de la Revolución Rusa. Se oponía al nazismo. Siguiendo la opinión predominante en la Gran Bretaña de la época, se mostraba de acuerdo con la política de apaciguamiento defendida por el gobierno de Chamberlain. Sin embargo, Tolkien siempre condenó la doctrina racial del partido nazi y su antisemitismo como algo totalmente pernicioso y acientífico. Cuando en febrero de 1938 sus editores en Alemania le pidieron confirmación sobre si era de ascendencia aria, remitió 2 borradores de respuestas distintos a sus editores ingleses, en que se conserva, es decir, el que no se envió a Alemania, después de ridiculizar la mitificación del origen ario, hindú o persa de los pueblos germánicos, y replicó lo siguiente: si debo entender que quieren averiguar si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento poder afirmar que no tengo antepasados que pertenezcan a ese dotado pueblo. Me he acostumbrado a considerar mi apellido alemán con orgullo, y seguí considerándolo así durante todo el periodo de la lamentable pasada guerra, durante la cual serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si averiguaciones impertinentes e irrelevantes de esta especie han de convertirse en la regla de cuestiones relacionadas con la literatura, no está entonces distante el momento en que tener un apellido alemán deje de ser fuente de orgullo. En 1967 protestó contra una descripción de la Tierra Media como nórdica, un término que le desagradaba por su asociación con la teoría racial de nombre similar. Tolkien no sentía por Hitler más que desprecio y le acusaba diciendo:
arruina, pervierte, aplica erradamente y vuelve por siempre maldecible este noble espíritu nórdico, suprema contribución a Europa que siempre amé intenté presentar a su verdadera luz. Tiempo después habla de Hitler como de uno de los idiotas militares, un pillo vulgar e ignorante, además de tener otros defectos. Del otro bando, el suyo, tampoco le gustaba la propaganda antialemana, demagógica y maniquea, empleada durante la Segunda Guerra Mundial para reforzar el esfuerzo de la guerra británica. Para 1943 escribió lo siguiente: mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendiendo filosóficamente lo cual significa la abolición del control, no hombres barbados armados de bombas, o hacia la monarquía inconstitucional. Arrestaría a cualquiera que empleara la palabra Estado en cualquier otro sentido que no fuera el reino inanimado de Inglaterra y sus habitantes, algo que carece de poder, derecho o mente. Esas palabras le han llevado a ser calificado de anarquista monárquico. Su obra fue acusada de racismo. La cuestión del racismo en la obra de Tolkien ha sido objeto de un cierto debate académico. Christine Kris clasifica las acusaciones de 3 categorías distintas: racismo intencional, un prejuicio eurocentrista inconsciente y una evolución de un racismo latente en sus primeras obras a un repudio consciente de las tendencias racistas en sus últimos trabajos. John Yatt ha escrito: los blancos son buenos, los oscuros son malos, los orcos son de los peores de todos. Sin embargo, otros críticos como Tom Shippey o Michael D.C. Trout no están de acuerdo con una generalización tan radical a partir de los hombres blancos y oscuros de Tolkien en buenos y malos. La obra de Tolkien también ha sido defendida en este sentido por racistas declarados como el Partido Nacional Británico. Hablemos del pacifismo de Tolkien. Tolkien perdió a la mayoría de sus amigos en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, lo que le ponía indefectiblemente en contra de la guerra en general. Cerca del final de la Segunda, declaró que los aliados no eran mejores que los nazis y que se comportaban como orcos en sus llamadas a una completa destrucción de Alemania. En algunos fragmentos de las cartas a su hijo Christopher, deja ver la amargura e inutilidad humana que le provoca la guerra y compara hechos reales con los de sus libros. Estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo, y según parece lo lograremos, pero el precio es, como lo sabrás, criar nuevos Saurons y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. Horrorizado por los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, se refirió a los científicos del Proyecto Manhattan como físicos lunáticos y constructores de Babel. También escribió: no conozco nada sobre el imperialismo británico o estadounidense en el lejano oriente que no me llene de dolor y repugnancia. Bien, durante la mayor parte de su vida se mostró hostil incluso a los automóviles y prefería conducir su bicicleta. Caricaturizó este aspecto de su personalidad en El Señor Bliss, cuento infantil profundamente ilustrado por él mismo y editado de forma póstuma por Baelish Tolkien. Bien, la vida de Tolkien, como se ve, era una persona pues con ideales bastante claros, una persona que tenía un rumbo, una persona que tenía bien puestos los pies en la tierra, que vivió una guerra en carne propia, tenía una familia, era una persona católica bastante fiel al catolicismo practicante, lo que influyó bastante en su escritura. Sin embargo, como bien lo deja él entredicho, no es que representó su religiosidad en sus libros, ¿verdad? Una cosa era ser religioso y otra cosa era ser escritor, cosa que por lo general en estos tiempos las personas pues no pueden separar, ¿verdad? Eso es como por ejemplo los mangakas que escriben X o Y material para adultos con un seudónimo, inclusive el señor Stan Lee, que en algún momento su nombre no lo usa y usa Stan Lee para que no lo liguen con cosas para niños. Pero bueno, entre las obras destacables que tenemos del señor Tolkien tenemos El Hobbit de 1937, una novela que narra las aventuras de Bilbo Bolsón y su viaje épico con 13 enanos y el mago Gandalf para recuperar un tesoro custodiado por el dragón Smaug. El Señor de los Anillos de 1954 y 1955, trilogía que incluye La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, una epopeya que sigue las aventuras de Frodo Bolsón y sus compañeros en su misión para destruir el anillo único y derrotar a Sauron. Voy a cambiar aquí, que sigue las aventuras de Frodo Bolsón y Samwise Gamgee y sus compañeros en su misión para destruir el anillo único y derrotar a Sauron. El Silmarillion de 1977, colección de relatos que detallan la historia temprana de la Tierra Media, incluyendo la creación del mundo, las guerras entre los dioses y la historia de los elfos y los hombres. Una recomendación que le voy a dar a la persona que no ha leído el Silmarillion, que por favor lea El Hobbit, El Señor de los Anillos, y después se lea, qué sé yo,
Los hijos de Urín o alguno de los cuentos perdidos y luego lea el Silmarillion para que le sea más sencillo comprenderlo. Los cuentos de Tom Bombadil de 1962 narra la compilación de poemas y cuentos cortos que exploran las leyendas y canciones de la Tierra Media, incluyendo las aventuras del misterioso Tom Bombadil, que es una desgracia que el señor Tom Bombadil no esté en las películas del Señor de los Anillos. Los hijos de Urín de 2007, novela que expande la historia de Urín y su familia explorando tragedias y batallas épicas en la Tierra Media, escritas y editadas por Christopher Tolkien a partir de los escritos de su padre. Como les decía, el señor Tolkien es el escritor máximo, para mí el mejor escritor del mundo. Seguido tengo al señor Lovecraft, después al señor Edgar Allan Poe y por último al señor Oscar Wilde. Los cuatro son grandes escritores. Quería hacer este podcast basado en estos cuatro escritores. Y con esto llegamos al final de otro episodio acá de Podcast Aleatorios. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando las obras y el legado de cuatro gigantes de la literatura: Oscar Wilde, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe y el señor J.R.R. Tolkien. Cada uno de estos autores no solo ha enriquecido nuestras bibliotecas con historias inolvidables, sino que también ha moldeado la cultura literaria de maneras profundas y duraderas, desde la crítica social y la ironía de Wilde hasta el horror cósmico de Lovecraft y el misterio poético de Poe y los mundos épicos de Tolkien. Sus obras han inspirado generaciones de lectores, escritores, cineastas, ensayistas, dramaturgos en todo el mundo. A través de sus palabras hemos explorado los límites de la imaginación, hemos reflexionado sobre la condición humana y hemos encontrado consuelo en la magia de las historias bien contadas, que su legado perdure como faro para futuros exploradores del universo literario. Por ejemplo, si van a leer De Profundis, van a entender un poco de esa, digamos, doble vida que tenía el señor Oscar Wilde. Si buscan un poquito ahí la vida y la infancia del señor Lovecraft, pues van a entender muy bien esos personajes, porque la mayoría son masculinos y cuando hay uno femenino es bastante grotesco. El señor Edgar Allan Poe, cómo llegó a la locura, ¿verdad? Si hablamos un poco más sobre sus enfermedades mentales y cómo todo lo que acontece alrededor del señor Tolkien nos regala esas grandes, grandes obras. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse y seguir explorando más episodios acá en Podcast Aleatorios. Como les digo siempre, nos escuchamos en el próximo podcast.